Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a la Gran Quedada Rural, un evento para celebrar este retador final de año, este año tan duro que hemos tenido y que hemos vivido todos en este 2020. Pero yo creo que para afrontar un 2021 con una mirada optimista y verlo desde las oportunidades que se nos van a brindar seguro en el mundo rural en este próximo año. Yo soy Iván del Caz, coordinador de Rural Citizen, socio y cofundador de Biconsulting, cooperativa que ha puesto en marcha este proyecto, Rural Citizen 2030, y organizadora de este evento en el que estamos hoy, que lo principal que buscamos es disfrutar de una jornada en la que vamos a tener la suerte de tener dos grandes entrevistas con Francesc Boya y con María Sánchez. Y también vamos a tener sorpresas y muchas más cosas. Tendremos teatro, tendremos conciertos, tendremos zonas de diversión, de encuentro, pero vamos a ir poquito a poco, porque la jornada es larga, estaremos aquí hasta las 9 de la noche. Y os invitamos a todos a que disfrutéis de un día de relajo y de disfrute. También quiero agradecer a mis compañeros, a mis compañeras, a Javier, a Jayone de Vico, que sé del esfuerzo que llevamos este mes para poder lanzar adelante este evento y ponerlo en marcha. Y les tendréis y podréis estar con ellos en la radio, en las catas, desde el chat. Y podréis ir también relacionándonos con mis compañeros. Y cómo no, agradecer también a Laura y a Fuen de Ruralízate por su implicación, por su pasión y por todo lo que están viviendo junto también con nosotros en este proyecto. Y también quiero darle las gracias a Diana de Pandora Hub, que nos ha hecho una playlist y nos ha hecho unas canciones para esa verbena de la tarde-noche, esa verbena Remember, que viviremos a última hora del día. Y bueno, ya la veréis, ya la veréis. A mí ayer, cuando la estaba viendo, me salían los pies bailando y salía algún movimientito de baile que luego disfrutaremos por la tarde. Y quiero agradecer sobre todo también al Ayuntamiento de Cuartango y a su alcalde Eduardo por brindarnos la posibilidad de hacer este evento in situ desde su propio pueblo, desde el pueblo de Cuartango y en este caso desde la sidrería, de la sidrería de Cuartango, donde Benito, su dueño, también, gracias a él, nos ha invitado y podemos disfrutarlo. Estáis viendo aquí, estos son los depósitos de sidra, lo que tengo por detrás, y estáis viendo ahí pues esos depósitos y os invito a todos a pasar por aquí. Un pueblo Cuartango, también para situarnos y para saber, de escasamente 376, no llega a 400 habitantes. Un pueblo con una densidad de población de 4,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Como dice su alcalde, pues un pueblo en el que hay más vacas que habitantes. Es decir, es de estos pueblos y de estas zonas en Álava, Cuartango se encuentra en Álava, en el País Vasco, de estos pueblos, digamos, que necesitan de repoblación, que necesitan de jóvenes, que necesitan de emprendedores y de gente que le apetezca venirse al mundo rural. Pero sí tiene una gran ventaja, lo que es Cuartango, que por eso estamos retransmitiendo desde aquí, que es la conectividad. Gracias a la Diputación Foral de Álava y a los esfuerzos que se han hecho también desde el Gobierno, se ha llegado con la fibra a lugares como este, a lugares como Cuartango, poblaciones que sin la fibra pues perderían oportunidades y a día de hoy sí las tienen y sí pueden disfrutar de ellas. Comentaros también que lógicamente no podemos quitar de la cabeza la situación y los momentos complejos y duros que estamos viviendo, las situaciones inciertas que estamos viviendo. Pero creo que a pesar de que estas fiestas y esta Navidad que estamos viviendo, que los seres queridos no podemos ir a visitarlos como nos gustaría o no podemos hacer esos encuentros que nos gustaría, sí desde aquí, desde Rural Citizen, con ese carácter optimista, positivo y de generación de oportunidades, no queríamos dejar la oportunidad de celebrar algo en el mundo rural como es esta gran quedada, ¿no? Y por eso también daros las gracias a todos los que estáis participando hoy aquí y habéis cogido un día como hoy, un 30 de diciembre, un día muy complicado y en el que más de 140 personas os habéis apuntado a compartir con nosotros esta despedida de año.
Yo creo que debemos de mirar con optimismo el 2021, tanto desde la perspectiva personal como desde la perspectiva profesional, ¿no? Luego comentaremos con Paco y con Diana, pero yo creo que la pandemia, dentro de todo lo malo que nos ha traído, también nos ha traído alguna cosa buena y al mundo rural yo creo que la ha situado en el diálogo de todos los gobiernos y todas las instituciones y en el diálogo incluso empresarial, ¿no? Con las posibilidades de deslocalizaciones de equipos de empresas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estamos viviendo un cambio de paradigma en el mundo rural, que debemos de afrontarlo como protagonistas de todo ello, los que vivimos en estos entornos rurales y en estos pueblitos. Lógicamente, creo que debemos de hacerlo desde una perspectiva que también desde Rural Citizen miramos, que es desde los objetivos de desarrollo sostenible, sin dejar nadie atrás. Desde ahí, invitaros a todos aquellos que queráis participar más activamente en Rural Citizen a que os deis de alta en nuestra plataforma. A lo largo del día también, si queréis, podéis entrar en nuestra plataforma en ruralcitizen.org y desde ahí daros de alta. Pero bueno, vamos a pasar más ya a lo que es el evento y vamos a pasar más a lo que vamos a vivir hoy. Os voy a hacer un repasito rápido de lo que es el programa y de distintas cosas que podemos ver, pero sí estar atentos a lo que es el chat del propio evento, porque desde ahí nuestra compañera Jayone os irá anunciando las actividades que vayan ocurriendo a lo largo del día de hoy. Deciros que en el programa hay distintas zonas, luego os invito detrás de la entrevista y detrás de otras actividades que habrá a pasearos, porque veréis en el lateral izquierdo de vuestras pantallas estaréis viendo distintos espacios. Está la recepción, está donde estamos ahora, que es el escenario, pero luego tenéis la parte de sesiones, desde donde realizaremos las catas, desde donde realizaremos los conciertos, los documentales, donde está la radio y también podéis visitar las entrevistas que en breve, en nada, en 2 minutos empiezan a hacerse también en la radio, en el espacio de la radio que tenemos en directo, gracias a Mendialdea, Radio, a Aritz, a Marta, a Miguel por también su implicación en este proyecto y poner su radio al servicio de Rural Citizen en este caso y al servicio vuestro para que podáis vivirla en directo. Y luego tenéis también el apartado de la Expo, al cual os invito también a que paseéis y estéis, en el cual vais a poder descubrir diferentes stands, diferentes organizaciones, productoras, bodegas, empresas dedicadas al mundo rural y poder entablar conversación con ellas, como lo haremos desde el networking también, que hay un apartado de networking donde podéis interactuar. A su vez, desde esta plataforma tenéis la posibilidad de poder entablar relación con cualquiera de las personas que ahora mismo ya están conectadas y están con nosotros en estos momentos desde aquí. Y nada, deciros desde el programa, pues bueno, que en nada, en 1 minuto, empezaremos ahora la entrevista, haremos la entrevista y agradecerle a Francesc Boya Alós su participación con nosotros. Luego a las 12 tenemos la cata de vino Segur en Ugarte, con nuestro compañero Javier, en la que si habéis hecho el pedido en su momento del pack de vinos, podréis hacer la cata desde casa, aquellos que tengáis el vino, y los que no, pues os invito a visitarla porque conoceréis unos grandes vinos. A las 12:45 tendremos la entrevista con María Sánchez, veterinaria de campo, poeta y narradora. A la 1:30 haremos un encuentro, un networking, con un aperitivo especial que nos va a preparar Benito desde la sidrería. Os invito a todos a que lo veáis. Y os voy anunciando que si tenéis zumo de manzana por casa, pues que lo vayáis poniendo a enfriar porque con él vamos a hacer algo. Si alguno tenéis, os invito a que en la nevera tengáis ese zumito de manzana porque lo vamos a hacer y mezclar de diferentes maneras. A las 3:30 disfrutaremos del documental de agroalimentadores desde UCAN. A las 5 tendremos el concierto del Festival de Magusto del 2020. A las 5:30 haremos una cata de aceite con mi olivo, con la gente y con los amigos de Apadrina un Olivo. Y luego a las 6:30 nos encontraremos con el teatro, con Orgullo Rural, una obra de teatro en directo desde el teatro que tiene Cuartango en lo que es el balneario, el antiguo balneario, y desde ahí viviremos el teatro en directo. Proseguiremos con la radio también en directo desde Mendialdea en las sesiones que tendremos. Viviremos una verbena Remember y haremos una despedida de año. Como veis, una barbaridad de acciones, de cosas y de lo que vamos a vivir. Pero no quiero entretenerme más, luego ya iremos hablando durante todo este tiempo y quiero darle la bienvenida a Fuen. Fuen, ¿estás por ahí? A mi compañera que me va a acompañar. Sí. Hola, Fuen, muy buenas, que me va a acompañar en la entrevista que vamos a realizar a Francesc Boya Alós,
secretario general para el reto demográfico dentro del Ministerio para la Transición Ecológica y el reto demográfico. Francesc, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Buenos días. Buenos días. Y muchas felicidades, porque la verdad es que escuchando el programa realmente tenéis un día espléndido por delante. Sí, un día intenso. Yo ayer decía en la radio, que nos entrevistaron también en la serie, así decía, un poco de vértigo tengo, porque es una barbaridad de cosas sobre todo lo que nos enfrentamos. Aburrido no nos vamos a aburrir. Hacerlo en este formato, ¿verdad? Hacerlo en el formato telemático, pues es como muy novedoso, pero realmente la verdad es que suena muy bien. Pues muchas gracias. ¿Francesc o Paco? ¿De tú o de usted? ¿Cómo lo hacemos? Los amigos me llaman Paco y por supuesto puedes tutearme sin ningún problema. Pues estupendo, pues lo hacemos desde ahí, Paco, desde ahí lo hacemos. La primera pregunta que te quería hacer, Paco, aparte de agradecerte lógicamente que con toda la agenda que tienes el que nos puedas atender en un día como hoy, un 30 de diciembre, que sé que luego te vas a ir, que vas para tu pueblo, para tu tierra. Me voy al pueblo, exacto. que vas para tu tierra. ¿Cómo has vivido tú, por un lado, todo esto que estamos pasando en el 2020, por toda esta pandemia? Y luego, pues, si en tu vida personal también has vivido ese cambio, ¿no? De incorporarte al ministerio, ¿no? Bueno, pues, hombre, con la misma o con la dificultad parecida a la que han sufrido todos los ciudadanos, ¿no? Quizás es verdad que yo en la anterior etapa, hasta que en octubre me incorporé al ministerio, pues con la secretaría, para asumir la Secretaría General, pues estaba en una responsabilidad en el mundo local. Por tanto, la verdad es que la pandemia en esta trinchera, por decirlo así, es mucho más dura porque realmente estás muy en contacto con la gente, con los problemas sanitarios, porque en nuestro caso además gestionamos también el ámbito de la salud. Y bueno, pues los primeros meses ya sabéis lo durísimos que fueron, el confinamiento, luego ha venido todo el problema económico enorme con la caída del turismo. Y bueno, y sigo muy pendiente de todo eso, ¿no? Y es verdad que bueno, pues desde la perspectiva en este caso, del reto demográfico, pues la pandemia, en fin, no sé si se puede decir que nos ha dado alguna alegría, pero sí es cierto que bueno, hay gente que ha reconectado de alguna manera con lo rural, ¿no? Yo creo que ha puesto en evidencia también, por una parte, la fragilidad de nuestra salud, de esa sensación que a veces tenemos como sociedad de poder con todo, ¿no? Y luego resulta que un pequeño virus pues ha puesto en jaque todo nuestro sistema económico, nuestro gran montaje, digámoslo así, planetario y bueno, y sobre todo la de los países más ricos, ¿no? Que parecíamos también los más intocables. Y bueno, yo creo que hay una reflexión de fondo que supongo que cada persona ha hecho a su nivel personal. Y es verdad que a mucha gente eso le ha conducido también quizás a la necesidad de reconectar con otro modo de vida, otra forma de ver el mundo, otra forma de ver las cosas, quizás más auténtica también, ¿verdad? Más a ras de suelo, más... Y por tanto, bueno, en fin, no hay que medir muy bien las palabras porque la pandemia ha sido atroz pero es verdad que después de las grandes crisis, pues hay cambios en las sociedades, cambios profundos, y ojalá una de las lecciones aprendidas en esta crisis, que espero que pronto dejaremos atrás, pues sea esta, ¿no? Que necesitamos repensar la manera en cómo vivimos y en cómo ocupamos el territorio y de qué forma nos relacionamos con la naturaleza, con la tierra, con todo ese mundo que a veces el siglo XXI ha querido dejar atrás muy deprisa y en una parte del 20, y quizás esa velocidad con la que hemos abandonado la forma de vida que tuvieron nuestros abuelos y nuestros padres, quizás ha sido demasiado rápido. Ha sido demasiado rápido y no en la buena dirección. Desde Rural Citizen esa es una de las filosofías, ¿no? Una de las cosas que buscamos o lo que queremos es transitar, digamos, hacia un modelo que realmente ponga a las personas y al planeta en el centro, ¿no? Y desde esa perspectiva también le invito a Fuen, porque queremos conocer un poquito más
tu perfil más personal, Paco, ya que estamos hoy en un día más de fiesta, a pesar de que luego hablaremos del manifiesto y de todas esas cosas, conocer también un poco tu perfil personal ¿tiene alguna Sí, cuestión eso, que le surgen dudas? Comenta, claro. comenta. Sí, no es un poquito justo es lo que estabas comentando, Paco, ahora que estamos totalmente de acuerdo y alineados con lo que comentas, ¿no? Quizá ese volver a la tierra y ese no perder en 50, 60 años lo que nuestros padres simplemente han vivido en la tierra, perderlo tan rápido, ese arraigo, ¿no? Y es un poco lo que yo creo, quizá, ¿no? Lo que nos comentes qué es lo que ha marcado tu trayectoria profesional. Eres de un pueblo de Les, de un pueblo de Lleida, que ayer justo mirábamos en Google Maps y marcaba 2 horas y 39 minutos a Lleida, ¿no? A la capital de tu provincia. Y es 2 horas y 39 minutos, ¿sabes? A la capital de provincia. Y entonces, es vivir en una zona de montaña, el que pronto iniciaste tu trayectoria para defender tu pueblo, tu territorio, desde a nivel político, siendo síndico de Arán en varias ocasiones, diputado, senador. Bueno, un poco tu trayectoria profesional, también además con una lengua propia, ¿no? El occitano aranés que has defendido y has promovido en tus libros. Y también hemos escuchado que tocas algún instrumento, no sé si música tradicional, ¿no? Entonces, ¿cómo ese arraigo que yo creo que promueves y que difundes, ¿no? Ha marcado tu trayectoria. Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, la verdad es que lo de la política fue un accidente en mi vida. Yo la verdad es que yo vengo del activismo cultural y por tanto empecé como concejal de cultura de mi pueblo. Y en ese ámbito pues siempre he trabajado en favor de la lengua, en nuestro caso del aranés, que es una variante del occitano que hablamos en mi valle, que ya solo la hablamos pues unas 3.000 personas, o sea que es un tesoro que tenemos la obligación de conservar y que la verdad es que es difícil, es muy complicado hacerlo, pero bueno, hay mucha gente que milita, por suerte, en estas cuestiones. Bueno, eso también me ha llevado a la literatura, me ha llevado a la música y he sido también un poquito inquieto en este sentido. Y luego es verdad que al final ves también bueno, que tienes que implicarte, ¿no? Y que tienes que buscar la manera de que en los sitios donde se toman las decisiones políticas, pues que haya gente que reivindique cosas que no reivindica nadie, ¿no? Y en ese deambular, pues primero en las administraciones locales, luego tuve la oportunidad de estar en el Parlamento de Cataluña. Finalmente, pues también estuve en el Senado después de perder unas elecciones locales. Y bueno, en ese tiempo del Senado, pues de hecho en todas las administraciones donde he estado, pero especialmente en esa época del Senado me dediqué muy intensamente a trabajar los temas de la despoblación. En aquel momento, que era el año 11, pues nadie hablaba de esto. La verdad es que muy poquita gente hablaba de esto. Entonces, con un grupo de alcaldes y luego algunos presidentes de diputación, pues también muy preocupados con este tema, pues nos lanzamos a crear la Asociación de Municipios de Montaña y sobre todo a hablar pues de este tema siempre que podíamos y siempre que nos dejaban, ¿no? Y entonces pues era un poco lo que utilizábamos era algunos eslóganes diciendo, bueno, tenemos que levantar una ola, es decir, hay que levantar una ola para que alguien se dé cuenta de que este problema inmenso que tiene España se convierta realmente en un problema de país, ¿no? Y empecemos a hablar de esto. Y bueno, y luego llegó pues la asociación, empezó a coger fuerza y hablábamos del para, por y desde la montaña, ¿no? Porque es verdad que los territorios rurales y las zonas de montaña especialmente, siempre ha habido gente que hable por ellos, pero nunca han podido hablar ellos, en realidad. Nunca han podido explicar sus problemas, tener sus herramientas para resolver sus problemas, ¿no? Y eso es verdad que para mí era muy importante, porque además nosotros en el Valle de Arán hemos vivido una experiencia histórica, porque nosotros somos un valle que estamos en la cara norte del Pirineo, por tanto no teníamos comunicación con España, de hecho, hasta prácticamente con una cierta normalidad hasta los años 60. Imaginaros, ¿no? Un valle que pertenece a un país con el cual no tiene ningún tipo de comunicación. O sea, la relación con Francia era muy compleja, porque Francia siempre intentó, por otra parte, pues quedarse con el valle, ¿no? Y de hecho eso sucedió en varias épocas de la historia. Pero bueno, eso nos llevó también a tener unos pactos con la corona de Aragón I y con
con los reyes de España después, a través del cual pues teníamos una institución propia que permitía gestionar el valle. Eso lo recuperamos en el año 90 a través de una ley del Parlamento de Cataluña. Y bueno, entre otras cosas, pues sucede, bueno, una cosa que hablaba con Fuensanta antes, que es esos territorios de frontera donde nosotros, por ejemplo, esa distancia inmensa que hay entre mi valle y la capital de provincia nos obliga a utilizar los hospitales franceses. O sea, no queda otro remedio que irte a Toulouse, porque Toulouse está a poco más de una hora de coche, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es un ejemplo donde se explica, ¿no?, qué pasa en todas esas zonas remotas de las que se habla muy poco, donde los servicios son escasos, donde el acceso a la universidad a veces es prácticamente imposible, o a un aeropuerto, o a un AVE, y esa disfuncionalidad territorial es lo que realmente está pues dejando España, y esa España remota y esa España rural pues vacía y con una cantidad de problemas enormes que tenemos que afrontar y que ahora me toca a mí afrontar. Efectivamente, sí. Y que lo hago con todo el gusto del mundo, ¿eh? De verdad que fue difícil la elección, pero sabía que no me podía negar porque era la oportunidad que buscábamos desde hacía muchísimo tiempo, no solo yo, sino toda la gente que estaba apoyando la asociación y trabajando conmigo estos años. Claro, pues esperemos, ¿no? Desde lo privado y desde lo público, que podamos surfear esa ola de la que hablabas, Paco, que yo creo que esa ola se ha subido un poco, no voy a hablar de tsunami, porque sí es verdad que parece que hay una moda mayor del tema de rural y del mundo rural, y te quería preguntar sobre eso. Sí se habla, o está como más en ebullición todo el tema rural, por lo que hemos vivido y por las desgracias que hemos pasado y por la importancia que se le está dando a la naturaleza y a los espacios más abiertos, pero ¿es una moda o es algo que podemos aprovechar pero para darle continuidad? Hombre, yo creo que puede ser que, es decir, vivimos una sociedad que en ciertos aspectos es frívola, ¿no? Y tiene mucha facilidad, sobre todo en las redes, en convertir cosas que pueden pues eso, ser pues como una ola muy pasajera, algo que solo es portada, ¿no? Pero yo creo que en este caso hay una reflexión muy profunda que yo creo que está acompañando muchas de las reflexiones que se hacen y que vienen digamos, muy a tono con los debates de profundidad que tenemos, ¿no? Es decir, ahora tenemos el debate de la salud, de la pandemia, de qué forma tenemos una vida más saludable, pero también está el debate sobre el cambio climático, que hace unos meses era el debate estrella, y por tanto... Y todo esto tiene relación con el territorio, tiene relación con el mundo rural, ¿no? Alguien decía que evidentemente ahora que no hay nada más innovador en este momento que seamos capaces de replantear nuestra vuelta, nuestro aterrizaje al suelo, ¿no?, a la tierra otra vez. Porque al final, en este debate, sobre todos, en el debate sobre todos estos debates, que al final son uno, porque el problema del cambio climático, el problema de la salud, la pérdida de la biodiversidad, la relación que tenemos con la naturaleza, al final todo eso tiene un núcleo común que es efectivamente la ruralidad. Y entonces, por decirlo de una forma sencilla, el debate, la cuestión fundamental es si nuestra sociedad puede vivir sin territorio. Es decir, sí, estamos de hecho construyendo una sociedad para que viva sin territorio. Prácticamente más del 50% de la población del planeta vive en un 2% del territorio. O sea que abandonar todo ese territorio, toda esa forma de vida que garantiza muchas de los... Es verdad que hay cosas que hacemos mal usando el territorio, es evidente, ¿no?, que hay formas agresivas de usar el territorio, pero también hay formas de convivir con ese territorio ayudando precisamente a generar biodiversidad, a gestionar los bosques, a gestionar los problemas que se derivan del cambio climático, para poder tener una alimentación saludable, para poder tener una energía renovable. Todo eso requiere del territorio.
Entonces, por tanto, este es un debate que nos llevaría mucho tiempo, pero yo creo que hace que este debate sea de profundidad y que, por tanto, la vuelta al mundo rural, la reconstrucción de la ruralidad, la necesidad de invitar a los ciudadanos a que replanteen su forma de vida, a que miren hacia lo rural como una forma de encontrar, bueno, lo digo así y lo digo también de una forma muy con el corazón, ¿no? Pero de encontrar maneras de ser felices al final. Porque yo trabajo en una ciudad, ¿no? Y la verdad es que la ciudad la han vendido como el paradigma de la felicidad y no lo es. Yo me muero por volver cada fin de semana a mi pueblo, a dar paseos con mi perro, a contactar con la naturaleza, con los árboles, y entiendo que la gente de Madrid, pues bueno, quizás sí, es verdad que la renta es más elevada en las ciudades, pero también es verdad que la vida es infinitamente más cara en las ciudades y que el acceso a la cultura o a determinados servicios que nos los plantean como una cosa solo de las ciudades, pues bueno, al final también ves que eso lo hacen las élites, pero que la gente que vive en los barrios periféricos de las ciudades pues tiene los teatros muy lejos y tiene también el acceso a los hospitales muy colapsado. Y, por tanto, quiero decir que vamos a volver, estoy convencido, a encontrar un interés por parte de los ciudadanos a volver a ese mundo rural. Ahora lo importante y lo que debemos hacer, y eso nos toca a los que estamos en el ámbito de la política sobre todo, es hacer que este mundo rural sea funcional y que les pueda dar oportunidades a esas personas que decidan volver. Esa es una de las cosas que comentas en algunas de las entrevistas que hemos leído, que te han realizado, que uno de los primeros pasos es devolver esa funcionalidad a los pueblos, ¿no? ¿Cómo planteas devolver esa funcionalidad a los pueblos? Ya entrando un poquito en materia, ¿no? Al hilo de lo que estabas comentando. Bueno, eso la verdad es que aquí tampoco también no hay un remedio para todos, o sea, no hay un frasquito en el que ponga el remedio rural. Y que, ojalá, tanto, ¿no? Eso, ojalá, pero no, eso no existe. O sea, tenemos una ruralidad que no se puede, no la podemos enmarcar en unos determinados tópicos porque el resultado es absolutamente falso. Cada territorio tiene su particularidad. Unos tienen esta condición de zonas remotas, otros son zonas de montaña, otras tenemos territorios rurales que viven cerca de autovías fantásticas que están súper bien comunicados y se han quedado vacíos. O sea, mirad el entorno de Madrid, por ejemplo, ¿no? Se ha quedado convertido en un desierto y en cambio no será porque esté lejos de una ciudad o porque no tenga vías de comunicación. O sea, la problemática es muy diversa. Entonces, yo soy partidario de que cada territorio necesita encontrar su propio remedio. Es decir, y eso hay que hacerlo con la gente de los territorios. Entonces, lo que sí debemos hacer es, yo para que se entienda y para no utilizar lenguajes que a veces son un poco complejos, pero al final lo que necesitamos es hacer una caja de herramientas a la medida de cada territorio para que los responsables políticos, en fin, es verdad que hay que generar no solo infraestructuras físicas, sino también, igual podemos hablar un poquito de esto también, otras infraestructuras que sean capaces de aprovechar las infraestructuras físicas, ¿no? Y por tanto, en esta caja de herramientas es donde tienen que estar las posibles soluciones para esos territorios. Y luego cada territorio tiene que saber utilizarlas, porque las cosas que al final vienen de Barcelona, vienen de Madrid o vienen de Bilbao, oye, eso funciona un tiempo, pero al final los que tienen que ser protagonistas se tienen que empoderar y tienen que querer ganar ese futuro son la gente que vive en los territorios. Sí, que son los que conocen su territorio, además, ¿no? Es decir, yo creo que tienen que ser los protagonistas y debemos de cambiar también esa narrativa, no sé, un poquito, digamos, no sé si pesimista o victimista, hacia más innovadora, más positiva, y de creernos que desde el mundo rural se pueden construir muchas cosas. Al hilo de lo que estabas comentando ahora, Paco, me venía a la cabeza que desde Rural Citizen, esa caja de herramientas, nosotros trabajamos también la activación de territorios rurales o ayudar un poquito en ese acompañamiento en los entornos rurales y lo vemos desde 7 ejes, desde conectar, impulsar, educar, vivir, participar, valorar e invertir dentro de cada uno de esos territorios, ¿no? Que queremos conectar va mucho más allá, lógicamente,
de las conexiones y demás, pero siempre desde esa mirada, desde las personas y desde el planeta. Viéndolo también desde ahí y entrando un poco en esos fondos de recuperación, en el manifiesto que habéis sacado y que se agradece el que se haya pedido desde Reto Demográfico, el que os lancemos las propuestas, los proyectos y todo lo que está ocurriendo y está en ebullición en el mundo rural, para que tengáis una visión más clara de todo lo que hay. ¿Qué visión tenéis hacia el 2021? Porque yo creo que a mucha gente de la que nos está escuchando ahora y de la que nos verá en YouTube, porque todo esto queda grabado y lo vamos a subir al canal de YouTube también, visión para el 2021, cómo se van a trabajar los fondos de recuperación y cómo vais a utilizar ese manifiesto. Bueno, el manifiesto, la manifestación de interés ha sido toda una aventura y una sorpresa. Es decir, porque es verdad que necesitábamos tomar el pulso al territorio, saber un poco los emprendedores rurales, las organizaciones, las instituciones, es decir, cuáles eran los proyectos que realmente necesitaban o esperan poder desarrollar, ¿no? con la llegada de los fondos. Bueno, la verdad es que hemos recibido casi 4.500 manifestaciones de interés. ¡Qué barbaridad! Es una montaña de fichas que estamos analizando en este momento y que bueno, hay muchísimas cosas. O sea, hay cosas variopintas y de todo pelaje, ¿no? Como os podéis imaginar. Pero es muy interesante porque eso nos da una radiografía muy real de lo que la gente quiere o espera, ¿no? Por tanto, y en este sentido, pues yo entiendo que, bueno, los fondos, como sabéis, van a tener partidas específicas para ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, porque eso es una política transversal del Gobierno, lo recordó ayer el presidente, y por tanto, por supuesto, va a haber convocatorias. Unas van a salir del propio Miteco, otras las van a hacer cada ministerio teniendo en cuenta esta mirada sobre los municipios de menos de 5.000 habitantes, que quiero aclarar que estos de 5.000 habitantes a veces me dicen, oye, ¿son 5.000 justos o si tenemos pedanías? No, es un municipio y tiene más de 5.000, pero es porque tiene núcleos agregados, pues efectivamente entra también dentro de los de 5.000, ¿no? Pero en definitiva, lo que quería decir es que efectivamente pues, vamos a intentar dar respuesta al máximo número de proyectos posibles. Es verdad que los proyectos tienen que estar alineados, ya sabéis, con las directrices que ha puesto la Unión Europea. Por tanto, tenemos que hablar de cuestiones de sostenibilidad, de cuestiones de digitalización de la economía y de temas pues, que están vinculados a los temas de género y a los temas también de cohesión territorial, ¿no? Por tanto, hay algunos que estarán alineados, otros que no, pero de todas maneras no todo se acaba con los fondos europeos. Desde Reto luego vamos a estar muy pendientes también de todos los proyectos FEDER, que como sabéis en los reglamentos de FEDER ahora estará incorporada también esta visión de la demografía. Y por tanto, a partir de aquí, ¿qué debemos hacer? Bueno, pues yo creo que debemos hacer dos cosas. Una, atender los proyectos puntuales que tenemos, muchos tienen que ver con la energía, sobre todo con los temas de conectividad que son trascendentales y que estos evidentemente pues, son muy importantes, los que tienen que ver con la economía de los cuidados de las personas y luego con el apoyo a los emprendedores. Y aquí es donde yo creo que necesitamos desarrollar toda una estrategia de, digámoslo así, de inteligencia territorial que sea capaz, porque al final el problema no es que lleguen las infraestructuras, que llegue la fibra óptica, que lleguen los recursos, que incluso lleguen los servicios, porque si luego allí no hay nadie que lo pueda aprovechar, todo eso no va a servir de nada. Y eso es probable que pase si no tenemos una estrategia que sea capaz de estructurar el territorio, porque eso hay países como Francia o como Alemania que hace muchos años que lo han hecho. En cambio, España, por las razones que sean, no ha desarrollado estas políticas. Por tanto, necesitamos, por decirlo así, sobre el mapa de por imaginarlo de alguna manera y ilustrar la idea, ¿no? Sobre el mapa de España, necesitamos generar una trama de conocimiento, una trama de emprendimiento, una trama en la que exista una cobertura de herramientas digitales que nos permitan que esos emprendedores que están ahí, que lo sabemos, que tienen talento y que tienen capacidades, tengan también todas esas herramientas para poder
para poder despegar con sus proyectos. Y por tanto, es verdad que eso en las ciudades existe, en el mundo rural no, y en el mundo rural, además del emprendimiento y de los temas de carácter más económico, tenemos que utilizar también la innovación para hacer una transformación social que requiere pues, poder atender a la gente mayor que está en zonas pues, diseminadas, es decir, cuestiones que son como cuellos de botella territoriales o las disfuncionalidades en el ámbito de la movilidad, etcétera, que debemos también trabajarlas desde esta perspectiva de la ingeniería territorial, ¿no? Y entonces aquí es donde se trata de desplegar realmente una política potente y que en pocos años sea capaz de estructurar los territorios. Es decir, esto no es una garantía de éxito para todo el mundo, no lo es, porque bueno, dependerá mucho, como decía antes también, de nuestra habilidad, de la habilidad de los gobernantes locales, de las propias comunidades autónomas y de los propios ciudadanos. Yo siempre digo que quizás la primera batalla que tenemos que ganar es la batalla del corazón de la gente que vive en el mundo rural, es decir, de convertirlos, de salir del fatalismo y ponernos todos a remar como locos en la dirección para ganar el futuro, ¿no? Pero bueno, lo que haremos entre todos, ¿no? Sí, yo creo que, además, hay un dato que has dado que es impresionante. Más de 4.500, creo que has dicho, iniciativas que se han presentado. Eso es que está en ebullición todo el tema rural, ¿no? Y que hay mucho interés de muchas organizaciones, ¿no? Por todo ello, ¿no? En esa línea también de lo que estabas comentando, del tema de los emprendedores, también queríamos conocer tu opinión sobre el tema un poco de la movilidad, ¿no? Porque muchas veces en el mundo rural lo que pensamos es a veces lo rural para lo rural y hasta en nuestra comarca. Es decir, que de las ciudades cercanas puedan venir. Yo creo que el concepto hay que abrirlo, ¿no? Y yo creo que te he oído hablar alguna vez del tema de las fronteras y el tema de que el reto demográfico tiene que ir mucho más de las fronteras de las comunidades, de las provincias e incluso de los países, ¿no? Yo creo que también desde el mundo rural tenemos que abrir esa mente a que ese emprendedor no tiene por qué venir de la ciudad de al lado, que puede venir de muchos más sitios, ¿no? Exactamente. Es decir, nos equivocaremos. Nosotros hablamos, por ejemplo, efectivamente, de estos municipios de menos de 5.000 habitantes, porque son la parte más débil de la cadena. Es decir, son las zonas donde el tema, la demografía está más agotada y, por tanto, ahí necesitamos ayudar para perder los menos municipios posibles, ¿no? Sabiendo que algunos, los que están por debajo de los 100 habitantes, pues van a tener muchas dificultades si no tienen pues una renovación biológica por sí mismos, ¿no? Pero, en todo caso, lo que sí es importante es que, como bien dices, la óptica no puede ser, de hecho, la óptica no puede ser únicamente la demográfica, porque la demografía al final es la consecuencia de un problema, pero bueno, en principio aquí hablamos de reto demográfico y yo siempre soy más partidario de hablar de cohesión territorial, porque al final la cohesión territorial implica que lo que debemos crear son redes de pequeños municipios vinculados a ciudades de cabecera donde haya capacidad y prestación del máximo de servicios posibles, de ciudades medianas donde se genera innovación que luego irradia también todas estas zonas. No sé, nosotros tenemos una estructura poblacional en España que, bueno, por ejemplo, si la comparas con la de Alemania, pues te sorprende. Alemania solo tiene una gran ciudad, es Berlín. El resto son ciudades medias, donde el máximo son 500.000 habitantes. Pero hay muchísimas ciudades medias y pequeñas que además es donde han nacido grandes compañías, grandes startups que luego se han potenciado y por tanto tienen allí su gran riqueza, es decir, allí es donde verdaderamente ha surgido la innovación. Por tanto, el paradigma de que la innovación está en las ciudades es absolutamente falso y eso lo desmiente el modelo alemán o en fin, también el modelo de cohesión territorial francés o el italiano que está trabajando muy intensamente en esto, ¿no? Pero bueno, aquí debemos conseguir un gran consenso político para bueno, tener digamos, una legislación que hable de cohesión territorial. La Constitución lo dice, pero legislativamente no tenemos ninguna ley que apoye este proceso de cohesión territorial. Hicimos una ley, la Ley 45/2000
7 sobre la sostenibilidad del mundo rural, que desgraciadamente se quedó en un cajón porque era una buena ley, y ahora pues estamos trabajando en 2 leyes, una que es la del Estatuto de los Pequeños Municipios para mejorar la gestión y empoderar a los alcaldes y, bueno, y garantizar servicios, y otra que tiene que ser esta ley para la cohesión territorial que de alguna manera permita pues, que estos flujos de conocimiento, esta interconexión territorial, todo lo que tiene que ver con los servicios, con la movilidad, es decir, se recojan en este marco legislativo y permitan darle al país esta cohesión territorial que hoy nos falta. Sí, muchas gracias, Paco. Son menos 20 y tiene que coger ya, si te tren, tenemos que dejar, ¿no, Paco? Si te parece, te preguntaríamos mil cosas. Sí, le lanzas tú una última pregunta. Ya lo siento, pero sí. También entenderéis, y los amigos que estén conectados entenderán que yo hoy este tren no lo puedo perder. Exacto, por eso, que es para celebrarlo y por eso que una última pregunta, si quieres, Gwen, para antes de despedirle a Paco y darle las gracias. Bueno, sí, una última pregunta a raíz de lo que comentabas de las 2 leyes que estáis planteando, la de para municipios de menos de 5.000 habitantes y de cohesión territorial, y me surge porque en otras comunidades autónomas ya se están haciendo leyes que van en un proceso bastante avanzado para luchar contra el reto demográfico, en este caso cohesión territorial, ¿no? Que quizás verá que es un término más adecuado. Por ejemplo, en Castilla está muy avanzada, en Extremadura está en proceso de consulta. Claro, ese solapamiento entre competencias, instituciones. En Castilla-La Mancha incluir beneficios fiscales. No sé muy bien que no haya después una discordancia, ¿no? Entre todo. Que vayamos todos a una, me refiero. Es positivo que las comunidades autónomas tomen estas medidas porque ellos, pues, lógicamente, tienen un marco competencial muy amplio y la mayoría de las cuestiones que afectan a los temas demográficos tienen que ver con competencias autonómicas. Por eso, ahora hemos aprobado hace poco un documento de lo que es la Estrategia Nacional para el Reto Demográfico, que es un documento de principios, por decirlo así, y en el que, bueno, ha habido un consenso bastante general, y ahora estamos trabajando sobre una agenda común, de manera que todas las acciones que están haciendo las administraciones autonómicas y las acciones que está haciendo la Administración General del Estado van a incorporarse a esa agenda que va a ser un instrumento de trabajo en el que efectivamente vamos a evitar los solapamientos, vamos a evitar que haya de alguna manera efectos contrarios o contraproducentes de unas medidas y otras, ¿no? Por tanto, que en ese sentido existe también una conferencia sectorial que nos permite reunirnos y un grupo de trabajo adjunto que nos permite reunirnos regularmente con las comunidades autónomas y, por tanto, ir trabajando conjuntamente, que es como debemos hacerlo, e ir sumando en esta lucha contra la despoblación y contra la demografía, pero sobre todo a favor de la revitalización del mundo rural, pues hacerlo juntos, lógicamente, y contribuir pues cada uno desde su marco competencial. No hay que olvidar también, y eso es muy importante, las diputaciones y el mundo local, porque yo creo que ahí hay una de las claves fundamentales, es decir, el pueblo que tiene un liderazgo y que tiene un buen alcalde encuentra maneras siempre para hacer cosas, para salir adelante, y eso no hay que olvidarlo nunca. El alcalde es una de las piezas, los alcaldes son una de las piezas claves de todo este proceso, ¿no? Pero por supuesto, hay que hacerlo juntos y hay que hacerlo coordinadamente, y en eso estamos. Totalmente de acuerdo contigo, Paco. Entre todos sumar esas 4.500 propuestas, todos los alcaldes, todos, sí. Claro. No te queremos restar más tiempo. Yo estoy con los alcaldes, son los primeros emprendedores en sus territorios, en sus pueblos, para creerlo. Y yo creo que esto va a merecer a lo mejor otra entrevista, otra un poquito más pausada para poder hablar de muchas cosas, ¿no?, que han quedado ahí en el tintero. No te entretenemos más. 1000 gracias por compartir y por inaugurar la jornada de hoy con nosotros, y que tengas muy buen viaje a tu tierra. Y disfrutes de una buena salida de año y una buena entrada a un 2021 esperanzador. Muy bien. Efectivamente, pues sí, feliz año. Seguramente lo voy a hacer con nieve porque ya sabéis que todo el norte está con las carreteras así, pero bueno. Oye, yo quiero felicitaros también a vosotros por la iniciativa. Necesitamos, hay mucha gente que hace cosas, pero necesitamos muchos ruralcitens, despertadores, ruralízate,
que sé que hay muchísima gente que está trabajando. Yo voy a intentar también poner en marcha una experiencia para conectarnos todos Qué bueno. y para estar en contacto, en fin, intercambiando ideas. Vamos a ver cómo lo hacemos. Genial. Pero vosotros también sois muy importantes en el trabajo que estés haciendo, por tanto, muchísimas felicidades. Y oye, a la gente que nos está siguiendo y a vosotros, que el 2021, que seguro que va a ser mejor que el 2020, porque peor es imposible. ¿A poco? Sí. Espero que sea también un año de éxitos para todo el mundo rural y para toda la gente que llena esa España vacía. Exacto, que somos muchos y muchas. Que somos... Muy bien, pues un gran abrazo para todos. Vale, mil gracias, Paco. Gracias. Feliz año. Un abrazo enorme. Chao, chao. Pues, Fuen, vamos a seguir, que esto solo acaba de comenzar. Ahora... Efectivamente, que sí, te da ves este tipo de conversaciones que te empoderan y te vienes arriba y dices, vamos, de aquí ya. Sí, yo creo que ha estado muy bien y bueno, hemos respondido también a preguntas que había también por el chat, como Ana Domínguez, que nos traía alguna pregunta y hemos podido responderle también sobre lo que se ha ido comentando, y sí es verdad que se han quedado muchas cosas en el tintero. Pero la gran queda rural continúa. Y os invitamos a que, si queréis, pues podéis levantaros un segundo, a cogeros el vino y a cogeros, ir abriendo y descorchando las botellas si habéis pedido los packs de la cata, porque en 10 minutos, a las 12, yendo a sesiones, y en sesiones encontraréis un banner grande que pone Cata Vinos Eguren, podéis entrar ahí y a las 12 con nuestro compañero Javier y con Asun, de Bodegas Eguren, podréis disfrutar de una gran cata que también viviremos nosotros, ¿verdad, Fuen? Sí, también, por supuesto. Venga, nos vemos ahora en la cata. Nos vemos ahora en la cata y luego recordaros que os iremos anunciando que tendremos también desde aquí, desde el escenario, la entrevista con María Sánchez, veterinaria, escritora, poeta, y nos acompañará tu amiga y compañera Laura de Ruralízate. Chao. Os invitamos a estar en la cata y también está en la radioactiva. Venga, hasta dentro de un rato.